¿Cómo están, iglesia? Bueno, bien, eso. Métele actitud, métele emoción, métele todo, porque hoy es fiesta, ¿o no? Es el día del Señor. Bueno, Dios te va a hablar en el día de hoy, pero es importante que tú le oigas. Así que repite después de mí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos dicen: muy bien, Eli, por eso eres una de mis jóvenes favoritas de Full Motion. Porque eres pila, porque eres obediente. Bueno, seguimos en el 2016, año del Centinela. Esta es la serie que venimos viendo, y que vaya hasta que el Señor diga. Quiero que recordemos un poquito la función del centinela, porque todos nosotros estamos llamados a ser centinelas este año. ¿Algunos están siendo centinelas o no? ¿Están haciendo sonar sus trompetas? Sí, algunos ni saben que tienen trompetas. Hagan sonar sus trompetas. Sus trompetas no son para entretener, sus trompetas son para avisar de un peligro que viene. Y es justamente esta la función de los centinelas. Recordemos que los centinelas eran personas que vivían cerca de la frontera, que estaban en lugares donde se podía ver todo lo que estaba viniendo hacia el país, y cuando ellos veían que venía alguna clase de ejército invasor, empezaban a hacer sonar las trompetas para de esa manera alertar al pueblo, que ellos supieran que venía un peligro y se pudieran poner a salvo. En otras palabras, los centinelas estaban ubicados en dichos lugares por la seguridad del pueblo. Cuando estaba preparando esta prédica, me puse a pensar en la cantidad de cosas que nosotros hacemos por buscar seguridad. Piense usted en todo lo que usted hace en el día, en todo lo que usted planea, en toda actividad que usted inicia buscando algún tipo de seguridad, ya sea la personal o de alguien que usted ama. Porque no solamente buscamos nuestra propia seguridad, sino también la seguridad de la que nosotros amamos. Y no solamente estamos buscando nuestra seguridad en el futuro inmediato, sino también en el futuro lejano. Por lo menos eso hace el hombre prudente. Y yo pensaba, por ejemplo, nosotros trabajamos, no todo el mundo trabaja porque le gusta trabajar. Muchos simplemente trabajan para asegurar, buscar una seguridad, la seguridad de poder pasar el mes. La seguridad de tener con qué comer a lo largo del mes, de con qué poder pagar el arriendo, de con qué cubrir todas sus necesidades básicas y bueno, sí, darse uno que otro gustico también en el camino. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué vamos al colegio? ¿Por qué vamos a la universidad? También buscando un tipo de seguridad futura económica. O para asegurarnos que vamos a poder trabajar en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta. ¿O por qué le pagamos la educación a nuestros hijos? También buscando una seguridad en ellos futura, que ellos puedan salir, ser personas exitosas, puedan obtener buenos trabajos. ¿O por qué pagamos el seguro del carro, el seguro de la casa, el seguro médico o el seguro de vida? Justamente para buscar la seguridad de todo esto. ¿Por qué nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos montamos al carro? ¿Sí? Buscando seguridad. En caso tal de que haya un accidente o que de pronto nos vea un policía sin el cinturón puesto y nos pone un ticket. ¿Por qué le echamos llave a la casa o el carro cuando vamos a salir? Buscando dejarlo seguro. ¿Por qué comemos de manera saludable? Porque seamos sinceros, o sea, la comida saludable no es la más rica. Bueno, si es rico es porque engorda. Pero ¿por qué buscamos entonces la comida saludable? También buscando un futuro seguro, asegurar buena salud. ¿Por qué nos tomamos el remedio? Todas estas cosas las hacemos buscando algún tipo de seguridad. Y la verdad es que creo que la lista es interminable de todas las cosas que nosotros hacemos como seres humanos con el propósito de estar seguro o de brindar algún tipo de seguridad a los que amamos y que están a nuestro alrededor. Y Dios quiere que tú estés seguro. Es por eso que Él murió en la cruz del Calvario, para asegurar tu eternidad en su presencia. Él murió por nuestra seguridad. Lastimosamente, el hombre, desde el principio, ha perdido la seguridad que Dios ofrece por estar buscando dicha seguridad en lo inseguro, ignorando todas las advertencias que Dios nos viene haciendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por estarle creyendo al mundo y al diablo, y estar comprando la seguridad que esto nos brinda,
que lo cierto es que no es seguridad, es perder todo tipo de seguridad. La pregunta en el día de hoy es, ¿qué tan seguro estás tú? ¿Qué tanto estás haciendo caso a todas las advertencias que te ha venido haciendo Dios con respecto a tu seguridad futura o tu seguridad eterna? ¿Qué tanto tú encuentras tu seguridad en vivir una vida que esté de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y en quién o a qué le estás confiando tú tu seguridad y la de tu familia? Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En otras palabras, un árbol que está seguro. Pero por otro lado nos dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida, trae seguridad al camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. El Señor acá nos está mostrando dos diferentes caminos, dos diferentes maneras de vivir. Una manera en la cual nosotros vamos a estar seguros y otra manera que parece ser más atractiva y que el mundo nos está vendiendo constantemente, pero que justamente lo que nos hace es robarnos toda la seguridad. La pregunta en el día de hoy es, ¿qué tan prudente estás siendo tú? ¿Realmente te has vuelto a Dios de todo corazón? ¿Estás caminando sus caminos? ¿Te estás deleitando en su ley? ¿O eres de aquellos que escuchas, te entretienes, pero a pesar de que has oído a Dios una y otra vez sus advertencias, sigues buscando el consejo de los malvados, sigues parado en la senda de los pecadores y cultivando la amistad de los blasfemos? ¿Eres de los que dejas que Dios te cuide porque buscas su justicia y te mantienes en su reino? ¿O eres de los que estás perdiendo todo tipo de protección de Dios y andas en la perdición porque sigues la senda de los malos? Bueno, en el día de hoy vamos a ver maneras correctas de nosotros encontrar esa seguridad. Para los que les gusta anotar, el título de hoy es 2016, Año del Centinela, Seguridad en lo Seguro. Y el de lado, busque su seguridad en lo seguro. Vamos a hablar de Mateo, capítulo 24. Vamos a empezar a leer, a estudiar este capítulo como tal, que se titula Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. Es un capítulo espectacular porque Jesús está hablando de algo que seguro va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Este mundo va a pasar. Y Él lo está diciendo, este mundo en el cual ustedes se encuentran pasará. Pero también nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer desde el momento en que Él lo dice, nosotros como iglesia, como seguidores suyos, hasta que eso ocurra. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú te haces cristiano, cuando tú le crees a Cristo, Cristo es tu rey. Porque Jesús es un rey. Y su reinado es un reinado eterno que nunca va a pasar. Todo lo demás va a pasar, pero Cristo siempre va a quedar. Y esto es una buena noticia porque si tú eres parte de este reino, tú haces parte de algo grande, grandioso, espectacular, que jamás va a pasar. ¿Eres tú parte del reino de los cielos? Bueno, tú eres parte de algo grande y eterno que nunca va a pasar. Todo lo demás va a pasar. El hombre constantemente está buscando ser parte de cosas que van a pasar. Quieren pertenecer a grupos de amigos porque es que todo el mundo quiere ser amigo de ellos, pero eso va a pasar. Quieren entrar a empresas porque esas son las empresas más atractivas, las más prometedoras, donde se gana mejor, pero eso va a pasar. Quieren obtener papeles para, sabes que yo quiero ser ciudadano de tal país, eso va a pasar. Todo lo demás va a pasar, pero Cristo no va a pasar. Tú eres parte de algo espectacular, de algo eterno y que jamás va a pasar. Y vamos a estar estudiando este capítulo que te quiero advertir desde ya, que los estudiosos de la palabra, ¿quiénes son los estudiosos de la palabra? Personas más inteligentes que tú y que yo que estudian la palabra. Lo voy a poner fácil. Y los estudiosos de la palabra
han reconocido que este capítulo constituye una de las porciones de la Biblia más difíciles de interpretar. ¿Por qué razón? Porque es un discurso profético. Jesús en ese instante no está hablando de lo que está ocurriendo, sino que Él está mezclando lo que va a ocurrir con lo que debemos hacer. Y cuando nosotros nos ponemos a buscar entender lo que va a ocurrir, pues la verdad es que nos volvemos un 8, porque es profético. Porque para entenderlo se necesitan detalles. Y el único que conoce los detalles para saber con claridad a lo que se refiere la profecía es Dios, es el Padre. Y el mejor ejemplo de eso es cuando llegan y dicen, bueno, denos más detalles, Jesús, ¿cuándo va a pasar? ¿Y qué responde Jesús? Nadie sabe, lo sabe el Padre. Claro que hay algunos que salen todos los días en televisión diciendo que ya saben, que ellos y el Padre saben. Jesús no. Los detalles son del Padre. Y por esa razón es uno de las porciones más difíciles de interpretar, de las porciones más difíciles de saber, porque está hablando de cosas proféticas. Así que no nos vamos a estar enfocando como tal en el cumplimiento de cada uno de los eventos, sino en lo que nos tenemos que enfocar, que es que en lo que es claro, en las instrucciones claras que el Padre nos está diciendo a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Algunas personas cuando se ponen a pensar eso dicen, no, mire, es que la mayoría de los eventos ya ocurrieron en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén. Otros dicen, no, de ahí ocurrió la primera mitad, pero la otra mitad viene con la segunda venida de Jesús. Otros dicen, no, es que se refiere al cumplimiento de la semana 70 profetizada por Daniel. Pero si nosotros como cristianos nos enfocáramos menos en debatir lo que no entendemos y más en aplicar lo que Dios nos está diciendo con claridad, mire, nosotros hablaríamos menos y viviríamos más a Cristo. Jesús lo dijo claro, el que lo ama es el que obedece su palabra. Nunca dice, el que me ama es el que entiende toda mi palabra. El que lo ama es el que obedece su palabra. Así que déjale los detalles específicos al Padre, porque a Él le corresponden, y tú enfócate en lo que debes estar haciendo, porque Él nos lo ha hecho de una manera completamente clara. Y eso es lo que nos vamos a enfocar a lo largo de este capítulo. ¿Te queda claro? ¿Okay? Los detalles, no se han podido poner de acuerdo los estudiosos de la palabra, no creo que acá lo vayamos a encontrar tú y yo. Pero lo que es claro, claro es, y eso es lo que vamos a estar aplicando. Así que leamos. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice, Jesús salió del templo. Esa parte está fácil de entender, ¿o no? Jesús salió del templo. ¿Qué querrá decir cuando Jesús salió del templo? Que salió del templo, que estaba del templo y dejó de estar en el templo. Y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Vemos en este caso unos discípulos que están descrestados. ¿Por qué? Por el templo. Y que se sienten seguros. Y de pronto se sienten poderosos y dicen, hacemos parte de una nación poderosa porque es que mire este templo. Sin embargo, en ese momento Jesús se voltea y les dice, si ven todo eso que ustedes llaman seguridad, todo eso pasará. Y lo que les parece seguro no lo es. Y lo que les estaba diciendo es, dejen de buscar como iglesia seguridad en lo que va a pasar y empiecen a buscar su seguridad en lo que va a quedar. Busca tu seguridad en lo seguro. Y hay 3 puntos que quiero sacar de este pequeño versículo acerca de la seguridad. Punto número 1, dice, tu seguridad está en seguir siempre los pasos de Jesús. No está en el templo, no está en los edificios. ¿Está en qué? En seguir siempre los pasos de Jesús. Y lo vemos en sus discípulos. Vemos que Jesús dejó el templo. Jamás dejó a sus discípulos. ¿Qué dejó? El templo. ¿Qué es lo importante para él? Los discípulos. Él no los deja. Pero vemos lo que los discípulos tenían que estar haciendo. Los discípulos siguieron a Jesús cuando él fue al templo, pero también lo siguieron cuando él salió del templo. Es importante que los cristianos aprendamos a estar donde Jesús está y aprendamos a salir de donde Jesús está saliendo. Como cristianos, nosotros somos seguidores de Cristo cuando nosotros seguimos sus pasos. Y esto ocurre cuando nosotros seguimos a Jesús a donde Él entra, pero también lo seguimos para salir de donde Él sale. Tú no eres un seguidor de Cristo cuando tú estás
en un lugar simplemente porque tú quieres estar en ese lugar y porque estás cómodo. Tú eres seguidor de Cristo porque tú vas a donde Él va y sales de donde Él sale. Y es triste ver cristianos que insisten en estar en lugares donde claramente Jesús no está, porque ni siquiera es bienvenido. Y simplemente están en esos lugares porque el mundo lo aplaude, porque todo el mundo quiere estar en estos lugares. Y se sienten bendecidos y afortunados por estar en lugares donde todo el mundo quisiera estar, pero donde claramente Cristo no está. Pero por otro lado, se resisten a ir a lugares donde Jesús claramente está, porque no solamente es bienvenido, sino es clamado, pero no van porque el mundo critica esos lugares. Cuando tú decides o tú defines dónde estás, según los aplausos del mundo, tú no estás siguiendo a Cristo, tú estás siguiendo al mundo. Y si tú eres de los que dicen, no, yo voy a seguir a Cristo a donde Él vaya, pero para ti es importante agradar a todos los que están a tu alrededor, déjame decirte que vas a sufrir mucho, mucho y mucho. Y vas a terminar negando a Jesús mucho, mucho y mucho. Porque si tú te calientas en el fuego que no es de Cristo, terminarás negando a Cristo. El camino de Jesús, seguir a Jesús, es el camino más criticado. A Él lo criticaron constantemente. Y a nosotros nos critican y nos van a criticar. Yo le voy a ser sincero, hay oportunidades en que yo estoy en ciertos lugares y me preguntan, ¿a qué se dedica usted? Y a mí me da una pereza decir, soy pastor. Porque sé que en esos lugares están mirando como, ay, Dios mío, ay, Dios mío. La semana pasada estuve viajando en Colombia y me monté un avión y me senté al lado de un artista de esos que no, que yo no sé qué hace set de televisión y el tipo contándome todas sus cosas, todo lo que él hacía. Y claro, wow, lo wow que él era. Sus esculturas eran exhibidas en lugares. Él hizo la escultura en una oportunidad cuando el Papa fue a Colombia. Él fue el que hizo la escultura que le regalaron al Papa. Y se voltea y me dice, ¿y usted qué hace? Ya me había hablado y me había dicho que creía en la reencarnación, que creía en... Y yo lo miro así y yo le digo, soy pastor. Y se voltea y me dice, uy, esos pastores sí que roban plata, ¿no? Uno identifica el carro del pastor de fuera de la iglesia porque es el más lujoso de todos. Eso cuando tiene carro y no llega en helicóptero. Y arrancó este tipo a decir todas esas cosas y yo decía, qué pereza decir que soy pastor. Pero cuando esto a mí me ocurre, yo encuentro ánimo en una promesa. Y esa promesa la hizo el mismo Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mi carro no es el más chévere afuera. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. El carro más chévere me va a estar esperando en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Si para ti es muy importante sentarte al lado de un desconocido y que aplauda lo que tú estás haciendo, los pasos que tú estás siguiendo la persona equivocada. Porque a Jesús no lo suele aplaudir el mundo, pero sí lo critica. Y si sigues a Jesús, serás criticado, no aplaudido. Pero ánimo, te espera una promesa mayor en el cielo. Amén. Porque su reino es un reino eterno. Este es un reino pasajero. En otras palabras, las críticas serán pasajeras, pero tus bendiciones serán eternas. Y algo que podemos estar tranquilos es que esos criticadores no van a entrar allá. Y el infierno queda tan lejos que ni se les oirá. Ánimo, pon tu esperanza en lo que viene. Mira, tú no eres seguidor de Cristo cuando tú vas a los lugares que a ti te gusta. Tú eres seguidor de Cristo cuando tú te encuentras en un lugar porque llegaste allá siguiendo a Jesús. Porque lo viste entrar y entonces tú entraste. Ahí tú eres seguidor. Y porque sales de un lugar porque viste que Jesús salió de ese lugar. Y algunos podrían decir, no, pero es que Dios está en todos los lugares.
Sí, esa es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que como Él es Dios, Él está en todos los lugares. Pero no quiere decir que su presencia esté en todos los lugares. Son dos cosas completamente diferentes. Él es omnipresente, quiere decir que porque es Dios, Él está en todos los lugares. Pero su presencia está donde Él es honrado como Dios. Sigue la presencia de Dios, no su omnipresencia. Donde Él es honrado, entra. Cuando Él sale, sale. Y recuerda que Jesús compartió con prostitutas, pero Él no se metió a los prostíbulos. Recuerda que Él compartió con ladrones, pero Él no los acompañó a robar. Recuerda que Él se sentó con recaudadores, pero no en la mesa de recaudación. Así que ten cuidado dónde te estás sentando. Con mi esposa siempre hemos buscado estar donde Cristo está. Y hay oportunidades donde uno tiene que ir a lugares que uno de pronto lo duda. Pero el Señor siempre me ha dicho, ve donde yo voy, pero sal cuando yo me salgo. Por ejemplo, hemos ido a matrimonios donde de pronto sí, al principio hasta se honra a Dios. Pero hay una hora en la que el Espíritu Santo de Dios me dice, bueno, nos vamos porque esto se va a poner feo. Y usted lo siente. Y usted en ese momento se para y se va, tranquilo. Usted se queda, va a llegar el tío borracho, la corbata como Rambo, y empieza a ocurrir todo lo que no debe ocurrir, y van a empezar a mirar a su esposa más de la cuenta, y va a empezar a ocurrir todo lo que no debe ocurrir. Es cuestión de entrar cuando Cristo entra y salir cuando Cristo sale. Y vas a estar muchísimo más a salvo. Hace poco hablé con un joven que en su época fue muy cristiano y siguió a Cristo de todo corazón. Pero él me empezó a comentar cómo empezó a enfriarse poco a poco y empezó a cultivar las amistades equivocadas. Y por lo tanto terminó practicando el pecado que no debería estar practicando. Y me dijo, sí, empezó a practicar la inmoralidad sexual, empezó a emborracharse y empezó a meter drogas. Pero me decía, yo sé que está mal la inmoralidad sexual y sí, uno emborracharse. Pero me decía, pero yo no creo que las drogas estén mal. Decía, hay veces que uno no sabe si está oyendo bien o no, ¿no? Entonces yo, perdón. Me dice, no, es que imagínese que cuando él está metiendo drogas, él hasta se pone a predicar de Cristo. No, yo les quiero contar de, ay, que murió en la cruz y resucitó. Y entonces, wow. Entonces él predicaba de Cristo, entonces él dijo, no, yo estoy en el lugar correcto porque acá está mi predicar, acá está Cristo. Y cuando él me contaba todo esto, convencido de que no estaba mal que él estuviera metiendo droga con todas esas personas porque se hablaba de Cristo, yo me podía imaginar a Satanás tranquilo ahí sentado entre ellos, dejándolo predicar sin preocupación alguna. Por una sencilla razón, porque tu predicar tiene poco efecto cuando Jesús no está, porque ya salió y tú te quedaste. Tu predicación tiene poco efecto cuando tú predicas en un lugar donde Jesús no está, porque Él ya salió y tú te quedaste. Y tu seguridad no está solamente en predicar a Dios. No, tu seguridad está en predicar a Dios porque tú estás siguiendo sus pasos y tú estás con Dios. No es lo que tú predicas, es con quien tú caminas. Y hay algunos que predican sin caminar con Cristo. Y la palabra de Dios mismo nos dice que al final de los tiempos habrá uno que digan, maestro, maestro, no te predicamos, no profetizamos, no echamos afuera demonios. Y Jesús se voltea y les dijo, jamás los conocí, hacedores de maldad. Predicaban, pero no caminaban con Cristo. Ni siquiera serán salvos. Eso dice la palabra. Entonces no es lo que tú estás predicando, es con quién estás caminando. Y tú caminas con Cristo cuando tú lo ves entrar a un lugar y tú lo sigues a este lugar. Y cuando lo ves salir y sales de ese lugar. No creas que porque tú estás profetizando de Cristo, tú estás con Cristo. Tú estás con Cristo cuando ves a Cristo. Y dejas de estar cuando lo ves salir y tú te quedas diciendo, Señor, ya ahorita salga, espéreme allá que es que voy a hablarles de usted. Ya no estás con Cristo.
Tu seguridad es en caminar con Él. Que hay oportunidades en que Cristo te dice, vámonos de acá, no eches las perlas a los cerdos. Ni siquiera me prediques en este lugar. Porque mi presencia claramente no está acá, porque acá no soy honrado. Vámonos de acá, salgamos de este lugar. Vuelvo, repito, Salmos capítulo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Qué haces en la senda de los pecadores? Ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Qué haces cultivando la amistad de los blasfemos? Y recordemos versículo 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. La seguridad tuya depende de en qué senda estás parado. ¿Estás parado donde Cristo está parado? ¿O sigues parado donde claramente Jesús ya se fue? Estar en el lugar equivocado es seguir el camino equivocado. Estar parado en el camino equivocado es estar siguiendo el camino equivocado. Deja de sentirte seguro donde claramente no lo estás. Porque si Cristo no está en ese lugar, claramente no deberías estar ahí. Ahí no es seguro. Tu seguridad es en seguir los pasos de Jesús, en entrar donde Él entra y en salir de donde Él sale. Punto número 2. Tu seguridad es en Dios y no en lo creado. Tu seguridad es en Dios, no en las riquezas. No en cuánta plata tú tienes en el banco, no en cuánta plata tienes en tu billetera, no en las joyas que tú tienes puestas, no en el carro que tú tienes parqueado afuera, no en el trabajo que acabas de obtener, que es súper prometedor. Tu seguridad es en Dios. Y vemos a los discípulos viendo una realidad que no ha cambiado. Era que ellos estaban impresionados ante la majestuosidad física de un edificio, de una edificación y de sus piedras preciosas. El templo visto desde perspectiva humana. Porque la verdad es que ese templo descrestaba a todo el que lo veía. El mismo Talmud de Babilonia decía acerca de este templo, del templo de Herodes, decía, el que no haya visto el templo de Herodes, no ha visto nunca un edificio hermoso. El Talmud de Babilonia decía, el que no ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto un edificio hermoso. Así que lo que era la condición física del templo era descrestante. Pero esto era una trampa, porque los hacía sentir a salvo. Como había un templo descrestante, entonces quiere decir que Dios está en este lugar. Cuando la condición espiritual de dicho lugar estaba en ruinas, contaminado por el pecado de los sacerdotes y el pecado del pueblo. Y esto era lo que veía Jesús. Y por eso salió de ese lugar. Jesús salió porque Él estaba viviendo la condición espiritual. Los discípulos querían quedarse adentro porque ellos estaban viendo la condición física. Deja de mirar la condición física para decidir si te quedas en un lugar o te sales. Lo que a ti te da seguridad de un lugar no es la condición física, es la condición espiritual. Recordemos a Lot y a Abraham. Habían sido tan bendecidos en la tierra que el Señor les había entregado que un momento que sus pastores empezaron a pelear entre sí porque el terreno se les había quedado pequeño de lo muy bendecidos que estaban. Imagínense el problema, que tenían tanto que ya no les cabía. No, es que este banco no aguanta con toda la plata suya y mía. ¿Qué problema tan macho este? Así que en ese momento, no, pues vamos a hacer una cosa, separémonos. Abraham miró la condición espiritual para escoger el lugar donde le iba a estar. Él dijo, voy a escoger esta tierra que parece a nadie descresta, pero Dios claramente está en este lugar. En cambio, Lot salió y miró a su alrededor y vio a Sodoma y Gomorra. En esa época dice que el aspecto de Sodoma y Gomorra, lo físico de Sodoma y Gomorra, como se veía de lejos, era parecido al Edén, al jardín del Edén. Era donde estaba el gran comercio. Era en ese momento las metrópolis, lo deslumbrante, el futuro. Pero que la condición espiritual de ese lugar era preocupante. Dios no estaba porque no se honraba a Dios. Las prácticas de ese lugar no estaban alineadas a Dios ni sujetas a Dios, sino que ellos estaban haciendo lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice.
Sin embargo, estaban tan bendecidos que uno dice, uy, no, pero esto no puede ser que Dios no esté porque mire tan bendecidos que están. ¿Te sientes identificado? Cuando miras a una persona que no está viviendo sujeto a Dios, pero tiene dinero y tú dices, no, pero es que mire, yo conozco mucha gente que no son cristianos, no aman a Dios, pero son bendecidos. Mira el carro que compró. Por la condición física, el aspecto. Y Lot se fue a ese lugar convencido diciendo, Dios tiene que estar en este lugar, porque es que la verdad es que eso que escogió Abraham, puro desierto, ahí no hay nada. En cambio este lugar, wow, esto es un oasis, parecido al jardín del Edén. Y se fue allá creyendo encontrar seguridad. ¿Encontró seguridad? Encontró destrucción. Sodoma y Gomorra, un hueco, un cráter en el planeta Tierra, destruido por sus pecados. No siempre lo que parece seguro es seguro. Las cosas no son seguras porque parecen seguras. Las cosas son seguras por si Dios está en ese lugar o no está en ese lugar. La seguridad del hombre no debe estar nunca puesto en lo material o en el aspecto físico, sino siempre debe estar puesto en si Dios está en ese lugar o no está en ese lugar. Y vemos a los discípulos mostrándole a Jesús deslumbrados el templo. Lo miraban deslumbrados. Entendamos que estos discípulos no eran de ese lugar, ellos no vivían en Jerusalén, ni siquiera vivían en Judea. Vivían en Galilea, por lo tanto, rara vez ellos habían estado en el templo, no habían crecido con el templo. Quedaba a varios kilómetros de distancia. Así que cuando ellos fueron, quedaron descrestados, como seguramente muchos de nosotros quedamos descrestados la primera vez que vinimos a un país como este. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué país tan bendecido? Imitémoslos. Y miraron el templo deslumbrados y empezaron a decirle deslumbrados, mira, un versículo paralelo. Marcos capítulo 13, versículo 1. Cuando salió Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, ¡qué piedras! ¡Qué edificios! Mejor dicho, un indio pues llegando por primera vez a una metrópolis. Señor, selfie, móntela. Yo creo que el Señor les miraba con vergüenza como, uy, no, esta gente, que parezca como usted pertenece a ese lugar. Como ellos estaban descrestados, ellos esperaban que Jesús lo estuviera. Que Jesús también dijera, uy, sí, qué machara de templo, usted vio las pantallas. Jesús no se descresta por lo que el hombre se descresta. Porque Jesús no mira el aspecto físico de las cosas, sino la realidad espiritual. Además, todo lo creado le pertenece a Él. Pero también nos muestra otra realidad, y es que aún los hombres más espirituales estamos propensos a enamorarnos y a dejarnos descrestar de la belleza exterior de las cosas, de lo material, y a sobrevalorarlo. Y aún a buscar encontrar seguridad en dichas cosas. Y el problema es que el diablo sí que es bueno disfrazando lo que no es como si sí fuera, para hacernos sentir seguros donde no lo estamos. Y vemos un pueblo alejado de Dios, pero que no se da cuenta porque tiene un templo descrestante, lleno de riquezas, lleno de piedras preciosas. Parecía seguro, pero no lo era. Y Satanás es tan astuto, que en muchas oportunidades lo último que le quita al hombre es lo que le da seguridad. Para que él se sienta seguro mientras que le roba todo lo demás. Hay personas que están perdiendo su matrimonio, sus hijos, su salud, su vida, pero le está yendo bien en el trabajo y están haciendo negocios y están bien económicamente y dicen, no, a mí me ha ido hasta mejor desde que dejé ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su seguridad, la parte financiera, está creciendo. Matrimonio, para abajo. Hijos, para abajo. Salud, para abajo. Relación con Dios, ¿qué es eso? Pero como están bien económicamente, ¡wow! Y Satanás los tiene distraídos. Yo imagino abriendo los ojos espirituales a Satanás diciéndole a los demonios, no le vaya a tocar el dinero porque se va a dar cuenta que le estamos robando todo lo demás. De hecho, déjelo crecer. Otro negocio, mándele más plata.
para que esté como un bobo, descrestado, mirando el dinero, mientras que le roba todo lo demás, que no se compra con dinero, porque es más valioso que el dinero. Mientras que cuando tú buscas tu seguridad en lo económico, en lo material, tú estás tan propenso a que Satanás te robe todo lo demás, que Dios hay veces que Él permite que lo material como que te tiemble, para que tú lo vuelvas a mirar a Él y decir, ay, ¿verdad que mi seguridad está en Él, no en la cuenta bancaria? ¿Verdad que es que mi seguridad está en Él, no en cómo está el negocio, cómo va la empresa? Ay, ¿verdad que mi seguridad está en Él, no en cuánta plata tengo en el bolsillo? Ay, ¿verdad que mi seguridad está en Él? Para que tú reacciones y dejes de buscar la seguridad en lo que no te trae seguridad, pero que sí es muy fácil que te ponga en un lugar muy inseguro. En Daniel capítulo 3 se nos cuenta una historia en la cual el rey Nabucodonosor, que en ese entonces era el rey del imperio babilónico, o sea, era la persona que tenía el imperio, era lo que dominaba toda la tierra. Su reinado era de donde salía el sol hasta donde se escondía. Y llegó a ser tan rico que él se hizo una estatua de oro, algo que le diera seguridad a él, una estatua de oro inmensa, enorme. El día de la dedicación de la estatua, se dio la orden que cada vez que sonaran las trompetas, miren lo absurdo, trompetas engañando, falsos centinelas, porque los hay. Cada vez que sonaran las trompetas, todos los seres humanos tenían que inclinarse y adorar la estatua de oro. Las trompetas son para decirte, alerta, ponte a salvo. Y Satanás también hace sonar trompetas para decirte, alerta, ponte a salvo, cuando realmente estás dejando de estarlo. Te está quitando tu seguridad. Y esto es un claro ejemplo. Él decía, cuando suenen las trompetas, pónganse a salvo al adorar la estatua de oro. La estatua de oro lo que representaba era el poderío, la riqueza del imperio, la abundancia económica, a lo que podía llegar el hombre si seguía las riquezas, aun cuando no tuviera en cuenta a Dios. Era el sistema, representaba el sistema de gobierno donde estaban viviendo en ese instante. En otras palabras era, sigue este sistema, adóralo, como si fuera tu Dios, y entonces estarás a salvo. Pero por otro lado dice, todo aquel que no se incline y adore la estatua de oro, entonces va a terminar en un horno de llamas, lógicamente muriendo. Esas eran las dos opciones. No es diferente a lo que hoy en día nosotros vemos. Porque contamos con sistemas de gobierno, sistemas políticos, todo el mundo está adorando la estatua de oro. Y si nosotros no la adoramos, uy, usted le va a ir muy mal, horno de llama le espera. Y todos como pelotas adorando una estatua de oro, deshonrando a Dios. Y me acuerdo una oportunidad hace años atrás que estuve en la antigua Unión Soviética, lo que era la antigua Unión Soviética, y yo veía estos edificios enormes, tan grandes que eran intimidantes. La verdad es que uno caminaba por estas ciudades y uno se sentía como una hormiga en un mundo de gigantes. Y recuerdo que los habitantes de este lugar me explicaban cómo en tiempos de comunismo este sistema empezó a usar las construcciones para arrodillar al pueblo. Levantaban construcciones tan asombrosas que hacían que el pueblo se arrodillara, les temiera y las adorara. Pero la que más me llamó la atención fue en Ucrania, en Kiev, que había una estatua de una mujer enorme, con una espada en alto. Y la punta de la espada tenía más altura que cualquier iglesia de toda la ciudad. Con la cual estaban diciendo, porque la mujer representaba el comunismo, con lo cual estaban diciendo, el comunismo está por encima de Dios. Dios está por debajo del comunismo. El comunismo ha vencido a Dios. Dios ha sido vencido por el comunismo. O en otras palabras, arrodíllense ante el comunismo porque su Dios no podrá
salvarlos. Pero esto no solamente es el comunismo, esto es cualquier tipo de gobierno que no reconoce a Dios como Dios y no lo honra. Y que busca arrodillarnos al deslumbrarnos con riquezas y ofrecernos seguridad cuando adoramos dichas riquezas y dichos sistemas como si fuera nuestro Dios, mientras que estamos deshonrando al verdadero Dios. Cuando hablamos con pastores de acá de la ciudad de Miami, todos tenemos que reconocer que el reto mayor al cual nosotros nos enfrentamos como pastores es que los cristianos le niegan el tiempo a Dios. Su tiempo no es de Dios. El dueño de su tiempo es el trabajo y es el dinero. Pero no hay tiempo para la gran comisión. Y aun cuando uno se acerca a alguna persona y le dice, oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Responden como si esa fuera una respuesta que Dios dijera, no, estás excusado. No, es que no he podido porque es que he tenido que trabajar hartísimo. No he podido porque es que he tenido que estudiar. Como si Dios fuera a decir, oye, no, yo entiendo porque es que cómo me vas a dar mi tiempo a mí si le pertenece a tu trabajo, porque tu trabajo está por encima que yo. Tu estudio está por encima que yo, porque es que ellos te dan tu seguridad, no yo. Tú le dedicas tu tiempo a lo que tú crees que te trae tu seguridad. Y cuando tú llegas y dices, no le voy a dar tiempo a Dios porque tengo que trabajar, tú estás diciendo, yo encuentro más seguridad en mi trabajo que en Dios. Y quiero que lo entiendas, Dios jamás te ha pedido el tiempo de tu trabajo. Pero tu trabajo sí te ha pedido el tiempo de Dios. Son dos cosas distintas. Tampoco estoy de acuerdo con el cristiano que llega a trabajar y a las 10 de la mañana pone alabanzas, saca la Biblia, empieza a gritar de rodillas y a reprender por toda la oficina, y cuando el jefe lo despide sale a decir, no, es que ese jefe es como Nabucodonosor, yo no me quise arrodillar. Mano, por favor, si va a hacer eso, no diga que usted viene a Full Life Ministry, por favor. Hay un tiempo para todo. Y cuando tú trabajas y lo haces en tu tiempo laboral bien, tú estás honrando a Dios. Pero cuando tú usas el tiempo que Dios te ha dicho, es mi tiempo, es el tuyo y el mío, es nuestro sabbat, es el tiempo de Dios, es el día de Dios, y tú se lo entregas a tu trabajo, tú te estás arrodillando ante la estatua de oro. Por presión. Entonces, ¿quién va a pagar las cuentas? Ese es el horno de fuego. Ese es el horno de fuego. Cada vez que tú dices, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Estás señalando un horno de fuego. Sí, ¿existen los hornos de fuego? Sí existen. El enemigo lo usa para intimidarte y alejarte de Dios. Dios los usa para que se evidencie dónde tú has puesto tu seguridad. El enemigo los usa para alejarte de Dios. Dios los usa para que se evidencie qué tan cerca tú estás de Él y qué tan fuerte está tu fe. ¿Dónde está puesta tu seguridad? Y ahí mismo en Daniel 3 nos habla de 3 hombres, los amigos de Daniel, que eran supremamente temerosos de Dios. Y que cuando oyeron ese decreto, que tenían que arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, ellos se negaron y dijeron, no nos vamos a arrodillar ante la estatua de oro, porque nuestra seguridad está puesta en Dios, no en la estatua. Todo el mundo se puede arrodillar. Cuando todos se arrodillen, van a quedar 3 personas que no están arrodilladas. Bueno, 4, porque yo creo que Nabucodonosor ni siquiera se arrodillaba. No nos vamos a arrodillar. Él no se arrodillaba no porque no quisiera arrodillarse ante la estatua, sino porque él creía que él era la estatua. Y cuando Nabucodonosor, el rey, se enteró de eso, no, es que hay 3 hombres que no se quieren arrodillar a pesar de que les dijimos que si no lo hacían iban a terminar en el horno de fuego. Entonces en ese momento él vino y trató de intimidarlos más, de poner más presión. Porque eso va a pasar. Cuando tú te niegues a arrodillarte ante la estatua de oro, va a venir mayor presión del enemigo. Van a venir amenazas. Amenazas de que tu situación se va a poner peor. Te va a decir, te va a poner peor la situación. Y es su culpa porque usted no se quiso arrodillar. Y en ese momento va a haber una voz que no le da a Dios que va a decir, ay, arrodíllese, ¿eso qué importa? Así que Nabucodonosor vino a poner más presión y a hacerlos sentir inseguros. Pero me encanta la respuesta que le dieron estos 3 hombres a Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18 nos dice la conversación, dice, Nabucodonosor, por favor no le vaya a poner hacia su hijo. Les dijo, ustedes 3, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro
que he mandado a erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esas son las amenazas que tú vas a escuchar. Pero Sadrach, Mesac y Abednego, tampoco le ponga así a su hijo, le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ni siquiera se defendieron. No te defiendas ante el enemigo. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. En otras palabras le dijo, no importa qué tan fuerte y qué tan grande sea su imperio, su sistema de gobierno, nuestro Dios no está por debajo de dicho sistema o de dicho gobierno, está por encima. No importa qué tan intimidante usted parezca, usted no está por encima de mi Dios está por encima de usted. Dile eso a tu situación, porque hay situaciones que parecen no entenderlo. Y dice, pero aún, esta es la parte que más me gusta, dice, pero aún, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. En otras palabras, prefiero ser un adorador de Dios rostizado que un adorador de este sistema vivo. Me encanta esa respuesta. Porque hay algunos que dicen, no, yo le creo a Dios porque Él me puede salvar de este horno. Pero si se empieza a demorar Dios de salvarlos, se empieza a sentir el calorcito y dice, ay, no, yo te iba a creer, pero... y se arrodillan. Señor, yo voy a esperar 3 meses, sin arrodillarme, pero si en 3 meses tú no llegas, entonces yo sí me arrodillo. Esa no es la respuesta que Dios quiere. Porque cuando tú respondes con eso, tú estás diciendo, Señor, mi seguridad no está puesta en ti, mi seguridad está puesta en lo que parezca ser más oportuno, en el oportunismo. ¿Qué pasa cuando tu lealtad de Dios se pone en lucha con la oportunidad que se te presenta? Cuando te toca escoger entre ¿le soy leal a Dios o aprovecho esta oportunidad? ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué estás escogiendo? ¿La oportunidad? ¿Eres oportunista o eres leal a tu Dios? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿Ante qué te estás arrodillando? Recuerda que Dios usa los hornos de fuego para saber dónde está puesta tu seguridad. Eres de los que respondes, mire, Dios puede salvarme de esta situación, pero aunque no lo haga, aunque no me salve, yo no voy a honrar lo que el mundo honra, pero que a Dios deshonra. O eres de los que dices a Dios, bueno, vamos a ver, yo todavía no estoy muy seguro, le voy a dar una oportunidad de usted salvarme esta, o si no, me arrodillo ante lo que el mundo me quiere arrodillar. ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En Dios o en la estatua de oro? Lo que nos lleva al punto número 3. Invierte en lo seguro. Vamos a recordar los 3 puntos. ¿El 1 cuál es? Tu seguridad está en seguir siempre los pasos de Jesús. Número 2, tu seguridad es en Dios y no en lo creado. Y número 3, invierte donde es seguro. Invertir es poner lo que tú tienes en un lugar donde va a ser multiplicado. Así que aprende a invertir lo que tienes en un lugar seguro. En el lugar seguro será semilla que producirá cosecha. En el lugar inseguro será semilla que terminará como alimento de los pájaros. Así que aprende a invertir en el lugar seguro. Algunos de los estudiosos creen que los discípulos, cuando le estaban mostrando a Jesús los edificios y hacían el énfasis en las piedras, estaban buscando convencer, como interceder ante Jesús para que no destruyera el edificio. Estaban haciendo una intercesión, como diciendo a Jesús, intercedemos para que tú no destruyas este edificio, porque es que nos hemos apegado a él.
Su intercesión estaba enfocada, ¿era en qué? En lo material, en lo que deslumbraba. Y mientras que Jesús lloraba por las almas, estos hombres lloraban por los edificios. Si ellos vieran dicho edificio según los ojos de la fe, ellos podrían ver qué tan efímera es la gloria de las cosas de este mundo. Y no hubieran estado tan propensos en darle valor y encontrar su seguridad en aquello que no te puede dar seguridad. Porque el Señor ya lo declaró y no va a cambiar de parecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. ¿Dónde debes tú invertir? ¿En el cielo y en la tierra? ¿En lo que estamos viendo? En su palabra. En seguirlo a Él, porque Él y su palabra son uno solo. Y Jesús no murió por los edificios, pero hay muchos que se matan por ellos. Jesús no murió por los edificios, pero hay muchos que se están matando por ellos. La última crisis que nuestra generación sufrió, hablando de crisis económica, fue la de 2007-2008, la caída de la finca raíz. Una crisis que fue dura, sobre todo acá en Estados Unidos, porque tantas personas invirtieron en finca raíz, creyendo que era la mejor inversión de todas. Pero lastimosamente simplemente era una burbuja. Parecía, pero no lo era. Porque es una burbuja. Algo que parece ser, que está creciendo, pero que está lleno de aire. Y eso es este mundo, una burbuja. Parece ser, a muchos deslumbra, todos están poniendo ahí todo lo que tienen para invertir en eso, pero está lleno de aire. Y se sigue llenando de aire. Y cuando algo se llena de aire, ¿sabes qué termina pasando? Se estalla, se explota y no queda nada. Porque aunque parece ser, no es. No es simplemente aspecto. Y si nosotros pudiéramos viajar atrás, de seguro los que invirtieron en finca raíz no lo harían. Y los que de pronto no invirtieron, pero tienen familiares que invirtieron en eso, le advertirían y dirían, oiga, no invierta porque se va a estallar esa burbuja. No lo vaya a hacer, se va a estallar. Mira, nosotros no podemos mirar atrás, o no podemos ir atrás. No podemos cambiar lo que ya pasó. Pero sí podemos tomar las advertencias futuras que Dios nos está haciendo. Y en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, versículo 19 al 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hay una burbuja que viene, y es este mundo que descresta. Pero este mundo pasará. Y aquel que está poniendo su seguridad en este mundo y que está virtiendo en el mismo, lo perderá y lo perderá todo. Es triste que mientras que los discípulos estaban llorando por los edificios, Jesús lloraba era por las almas. Y lo que Jesús hoy te viene a decir es, llora más por lo que Él llora, que son las riquezas eternas, y llora menos por lo que el mundo llora, que es una burbuja que está por reventar. Los centinelas eran personas que estaban en la frontera, que se daban cuenta cuando el peligro estaba viniendo, que hacían sonar sus trompetas para que el pueblo se pusiera seguro. Eso fue lo que hizo Jesús durante todo su caminar. Él veía que el peligro estaba viniendo y durante todos sus años en la tierra hizo sonar las trompetas diciendo, pónganse a salvo porque el peligro viene. Fue lo mismo que hicieron todos los profetas a lo largo de la historia de la humanidad. Hacer sonar las trompetas, diciéndole al pueblo, vuélvanse a Dios, porque este mundo está por pasar. Tanto Jesús como los profetas, como su iglesia, estamos haciendo sonar las trompetas a una humanidad que está dormida y que se encuentra en peligro porque está alejada de Dios y aferrada al pecado, porque encuentran su seguridad en lo que no es seguro. Ponte a salvo, busca tu seguridad en lo seguro. Tu seguridad está en seguir siempre los pasos de Jesús,
Tu seguridad está en Dios y no en lo creado. Invierte donde es seguro, porque este 2016 es el año del centinela. Así que ten seguridad en lo seguro y deja de buscar tu seguridad en lo que es inseguro. Amén. Te seguiré.